Saludos, estimados colegas. En esta sesión de la clase vamos a conversar sobre el párrafo. La información que nosotros vamos a manejar sale del texto de Casani, Recetas para escribir, de las páginas 331 a la 333. Bien, para comenzar a hablar del párrafo, primero tenemos que observarlo. Observemos al párrafo y veamos qué podemos obtener de él, qué podemos obtener de esa observación. En primera instancia o a primera vista, podemos decir de manera muy general que el párrafo es un conjunto de oraciones, una agrupación de oraciones. Sin embargo, esto es un poquito más complejo que eso. ¿Por qué? Porque no es solamente un conjunto de oraciones, sino es un conjunto de oraciones que tienen entre sí una relación semántica. Por eso es la segunda característica. La primera característica, más que nada, es que el párrafo tiene una identidad gráfica. Si nosotros nos fijamos bien en el siguiente ejemplo, tomado del texto de Solé que ya analizamos, vemos que el párrafo tiene una identidad gráfica definida. ¿Qué es esta cuestión de la identidad gráfica definida? Quiere decir que el párrafo es fácilmente reconocible. Inicia con una oración y termina con un punto final. La segunda característica del párrafo es su unidad semántica. Es más, es unidad semántica y unidad sintáctica. ¿Por qué unidad sintáctica? Porque todas las partes del párrafo, es decir, sus oraciones, están relacionadas entre sí a través de varios mecanismos, como por ejemplo los puntos, los signos de puntuación, los tiempos verbales, los conectores, etc. Eso lo vamos a ver más adelante en el devenir del curso. Sin embargo, la unidad semántica hace referencia a la relación de sentido que hay entre todas las oraciones del párrafo. Tomemos como ejemplo este párrafo del texto de Solé que habla sobre el aprendizaje significativo. Y este párrafo es bastante singular porque nos permite no solamente identificar la relación de unidad semántica que hay entre sus oraciones, sino también la estructura del párrafo, que es bastante parecida a la estructura global del texto. Recordemos, el texto es estructura IDC, inicio, desarrollo y conclusión. El párrafo tiene una estructura similar: oración de inicio u oración temática, como le llama Casani, oración de desarrollo y oración de cierre. Esta estructura no se va a cumplir siempre en todos los escritos, porque recordemos que nada de esto es una camisa de fuerza, sino que estamos hablando de escritura, entonces las posibilidades son muchas. Sin embargo, sí vamos a encontrar algunos párrafos con esta estructura, como el que vamos a leer a continuación. El texto dice: todas estas operaciones que acabo de mencionar son las que permiten a ese lector comprender, atribuir significado al texto escrito en un proceso que podemos caracterizar en términos semejantes a los que Ausubel utilizó para describir el aprendizaje significativo. Ahí tenemos la oración de inicio o la oración temática. Vamos a ver cuál es las oraciones de desarrollo, que es la idea principal o la oración principal, como vimos en el ejercicio anterior. Comprendemos porque podemos establecer relaciones significativas entre lo que ya sabemos, hemos vivido o hemos experimentado y lo que nos aporta. Si comprendemos lo que está escrito, es porque podemos ir relacionándolo con otras cosas que ya conocíamos, ir integrando la información nueva en nuestros esquemas previos. Y así la oración continúa y finalmente está el cierre y dice: comprendemos también porque el texto se deja comprender, es decir, porque el texto en sí posee una cierta estructura, sigue una cierta lógica, en una palabra, porque es comprensible. La estructura de los textos constituye un aspecto importante para explicar tanto el éxito como las dificultades que los lectores pueden experimentar al leer. Es decir, esta oración que acabo de leer es el cierre. Como pudimos observar, todo el texto sigue la estructura planteada por Casani: oración de inicio, oración temática, oración de desarrollo y oración de cierre, que a su vez es una suerte de modelo en miniatura del texto más grande: inicio, desarrollo y conclusión. Asimismo, todo el párrafo cumple con la condición de unidad semántica, porque todas las oraciones hablan del mismo tema, que es el aprendizaje a través de la lectura, el aprendizaje significativo y cómo las personas al momento de aprender tomamos lo nuevo que estamos leyendo y lo relacionamos con lo ya conocido. El párrafo es de particular importancia. ¿Por qué? Porque el párrafo es el encargado de organizar de manera global la estructura del texto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, el texto, las secciones del texto, inicio, desarrollo, conclusión, se manifiestan a través de párrafos compuestos por
oraciones independientes o por varias oraciones. Aquí hay un punto importante, colegas, porque al momento de escribir un párrafo tenemos que fijarnos en que, o tener en cuenta siempre, que el párrafo es un conjunto de oraciones. El párrafo no es una oración gigantesca. Esto sucede cuando al momento de redactar queremos aglutinar, agrupar todas las ideas en una sola oración. Esto dificulta de sobremanera la comprensión del escrito. Por el contrario, si nosotros tomamos las ideas y las colocamos en oraciones independientes, idea, punto, como lo podemos ver en este momento en el ejemplo de Casani que está en el libro, vamos a poder comprender de mejor manera el escrito, las ideas que están dentro del escrito. Entonces es fundamental primero organizar las ideas dentro del párrafo. ¿Por qué? Porque el párrafo es el responsable de organizar la estructura global del texto a través de sus secciones, inicio, desarrollo, conclusión, o a través de las diferentes funciones que puede cumplir el párrafo en el escrito, y esto se relaciona con lo que vimos en la clase pasada de las secuencias textuales: narración, descripción, exposición y argumentación. Un párrafo puede narrar, describir, exponer o argumentar dependiendo de la voluntad del autor. Ahora, es importante tener en cuenta siempre que los textos no son puros. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar solamente un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto argumentativo, sino que vamos a encontrar una mezcla de todo. De ahí que es un poco complicado determinar en primera instancia esta cuestión.